Entiendo yo que objetivo militar quiere decir que no tiene derecho de volver y que si vuelve pues que lo matan. Desplavio, desplazados por la violencia. El logro de la paz se ha convertido en el principal reto para la sociedad colombiana. En los últimos años, el aumento en los niveles de violencia ha sido producto no solo de una mayor actividad de los grupos subversivos, sino de la agudización de una serie de manifestaciones de la violencia, como el narcotráfico y la criminalidad urbana, que guardan una estrecha relación con la ya envejecida historia de violencia que caracteriza al país. Ello permite inferir que, en consecuencia, la paz no se logra únicamente con la firma de acuerdos con los actores armados, sino que es necesario construirla. Lo anterior es sin duda una tarea que tomará largos años y que requiere de una labor de planeación articulada a la dirección del desarrollo del país. Lo cierto es que la violencia nos ha demostrado que el pueblo, a pesar de lo devastado que se encuentra, también es fuerte y hace de algunos personajes un ejemplo de superación, que nos hace pensar que entre todos podemos salir y derrotar este flagelo que nos agobia ya desde hace varias décadas. Johnny Albeiro Cañizares, un ocañero residente en Bogotá hace ya más de 10 años, es una prueba que el colombiano puede surgir ante la adversidad y que la violencia no puede hacer nada ante la perseverancia y la actitud de quien quiere salir adelante. Ocaña me brindó muchas oportunidades. Ocaña es una ciudad donde viví, mi familia, donde me dio la oportunidad de estudiar. En 2001, después de haber terminado sus estudios como administrador de empresas, Johnny logró hacerse de un restaurante, fruto de su esfuerzo y del ímpetu de formar empresa. En el restaurante El Faraón, que fue como lo compré. Y lo traté de adecuar a mis expectativas. Fui creciendo en ese negocio. Aunque el restaurante iba en crecimiento y no se había presentado nada normal, se sabía que en la zona patrullaban grupos ilegales, tema que las personas de la región conocían. Es así que el 4 de marzo de 2001, el futuro del negocio cambió. Ese día, a las 5 de la tarde, llegaron dos tipos. Llegaron pidieron un refresco, en el cual el mesero se los llevó, como cualquier persona. Se sentaron y allí cuando en cierto momento también llegó un muchacho en pantaloneta, se sentó con ellos a hablar, a dialogar, se les llevó también el refresco o el agua que pidieron, no sé. Ese día, ya llegando a las 5:30, se escuchó, llegó un carro al parqueadero frente de mi negocio y allí cuando salieron 7 tipos armados, empezaron a disparar contra los que estaban allí. Nosotros en su momento no entendíamos, cuando vimos caer al mesero, a uno de los meseros al piso, él gritaba al piso, no entendíamos, cuando vimos que los que estaban sentados allí se entraron hacia adentro del negocio. Cuando estaban dentro del negocio, empezaron los que llegaron, los tipos que llegaron armados en el carro, llegaron a disparar contra ellos y ellos lo mismo le respondían. Un enfrentamiento entre guerrilleros y autodefensas en un restaurante en pleno centro de Ocaña dejó a un civil muerto. La víctima fue un futbolista de 22 años que minutos antes había ingresado al local para comprar agua.
Los presuntos subversivos del Frente Capitán Francisco del Ejército de Liberación Nacional llegaron hasta este restaurante en una camioneta y 2 motocicletas. Al ingresar al establecimiento comenzaron a disparar indiscriminadamente ráfagas de fusil. Ellos supuestamente tenían conocimiento que habían grupos paramilitares en ese lugar. En el hecho también resultó herido este subversivo identificado como Aldemar Cañizares Plata, a quien se le halló en su poder abundante material de guerra. Fueron momentos de pánico los que vivieron ante un enfrentamiento que nada tenía que ver con su negocio. En momentos que estaba yo tirado en el piso veía caer mis cosas, explotaron los televisores, veía pero al igual no entendía y veía gritar a mi familia, a mis hermanos menores que estaban debajo de una mesa, los veía desde una distancia. Quería ayudarlos pero en su momento no. En cierto momento escuché a mi madre gritar, llorar, lamentarse, no sé qué pensé, igualmente me paré en medio de las balas. Cuando me paré, uno de los paracos me maltrató, ¿cómo me maltrató? Sino del mismo nervios que él tenía, del mismo estrés en su momento. Me gritó que por qué tenía que pararme, que si quería morir y en su momento quería insistir a buscar a mi madre, pero él me golpeó, él me tiró hacia el piso, me dio con su arma y me caí hacia un ladrillo, una piedra. Pero seguí escuchando a mi mamá y fui a buscarla. Nos encontramos, llorábamos, nos abrazábamos, pero la persona aquella que me llamaba no sabía qué hacer, no le podía extender la mano, no pude, ¿verdad? Busqué a los empleados, nos reunimos en el centro del restaurante, caminamos despacio, en mi caso dejé a mi familia en un salón del restaurante y salí afuera a verlo en el corredor y allí había otro señor que pertenecía a él, lo vi con un tiro aquí en la frente, escurriéndose, todo solo en mi alrededor, las casas, el negocio solo, pero no sé, en un cierto momento entraron los paracos y decían Ochoa, y recogieron al que estaba allí. Asimismo llegó la policía. Pensé en ese momento que iba a haber otro enfrentamiento, pero no lo hubo. Se ayudaron, montaron a los heridos a la ambulancia, se fueron, quedando nosotros ahí. Afortunadamente a mi familia no le pasó nada físico, sino pues más que todo psicológicamente, quedaron muy maltratados. Allí el jefe de los paracos se me acercó, me abrazó y me dijo que tranquilo, que eso era normal en este país, que esperaba que yo no, igualmente me decía que yo no estuviera involucrado en ese enfrentamiento, y se fueron. Después de abandonar el establecimiento, llegó el ejército y personas que buscaban a sus familias, además de curiosos y medios de comunicación para saber qué había sucedido en el restaurante El Faraón. Sé hoy día que lo que estaban allí son autodefensas, eran las autodefensas, y los que habían llegado del ELN, porque ya veo las cosas más claras y después de lo que pasó pues puedo decir quién es quién. Para Johnny y su familia, este inesperado enfrentamiento derrumbó las esperanzas de un próspero negocio, quedando a la espera de ayuda para afrontar las pérdidas de aquel 4 de marzo. Mi nombre, mi negocio, mi futuro, lo que había construido, nunca salió. En lo que había construido se quedó ahí murió en ese momento. Pero para nadie le importó, ni al municipio le importó qué voy a hacer yo después de esto. El esfuerzo y el trabajo
había quedado reducido a escombros. El futuro del restaurante era incierto, solo quedaba renacer y seguir con lo poco que quedaba en pie. Quise empezar con esto nuevamente, a desafiar lo que me había pasado, porque tenía obligaciones, porque tenía como negociante, como microempresario, tenía compromisos. Quise empezar allí o en su defecto buscar, pero no encontré en otro lugar. Empecé allí. A los 2 días de haber conocido todo, de haber conocido quién era quién, los paracos y quién eran el ELN. Ese día pues supe que el que me llamaba en su momento en las balas murió ese domingo a las 9 de la noche. Pero el otro que yo había visto fuera pertenecía a ELN y ese quedó bien. O sea, no le salvaron la vida, pero también necesitaba hacerse un examen en Bucaramanga. A los 2 días de haber yo abierto el negocio, también la ambulancia partió para Bucaramanga, de la Cruz Roja Internacional. Allí se supo la noticia que los paracos bajaron a ese señor de la ambulancia, se lo llevaron y lo remataron. Casualmente es de mi mismo apellido, Cañizares, y allí empezó otra cruz. Las amenazas no se hicieron esperar. El apellido Cañizares se había convertido en objetivo militar. Como supieron que los paracos, que este hombre tenía el mismo apellido, fueron a visitarme, a amenazarme, a comprobar si yo realmente estaba ayudando al ELN para que hubiera eso. Siempre lo negué, lo he negado, nunca he pertenecido. El hecho de ser el propietario del restaurante y la mala fortuna de tener el mismo apellido del guerrillero terminaron por condenarlo al destierro o la muerte. Pero me dijeron que las palabras que, así como me habían vigilado anteriormente, que ese día anocheciera pero que no amaneciera, que no me iba a escapar, que me iban a matar, La sentencia de muerte hecha por los autodefensas hace que Johnny tome la decisión de huir de Ocaña. Su familia le ayudó a vender la moto que tenía y salió con lo poco que quedaba de su negocio. Me monté en un camión y dejé a mi familia llorando, a un valle de lágrimas, a mis familiares, a mi madre, no sabiendo que de pronto a ellos los molestaría más adelante. Y fue difícil dejar mi tierra, difícil mirar el local, el negocio, dejarlo tirado, dejar todo, dejar lo que yo había construido. El 17 de noviembre de 2001 llega a la ciudad de Bogotá a eso de las 11 de la noche al barrio Ricaurte. La persona que lo iba a esperar no apareció. Todas sus pertenencias quedaron en el camión con la persona que lo trajo, en un parqueadero del sector. El que venía conmigo pues se limitaba a traerme las cosas, a guardarlas, pero no tenía dónde. Sin embargo, traté de localizar a aquella persona y que me dijo que me daba la mano. La encontré como a la 1 de la mañana. Me dio la dirección y llegué allá, dejando las cosas tiradas en ese barrio, según en un parqueadero. Y quedé verme con el señor al otro día para recoger mis cosas. Al siguiente día, Johnny volvió para recoger sus pertenencias, pero el señor del camión ya se había ido. Yo me fui para allá y cuando llegué no lo encontré, se había ido. Pero mis cosas las había dejado en una bodega, guardadas, tiradas. Se perdieron algunas cosas, pero que a la vez no tenía ni el ánimo, ni la gallardía de ponerme a reclamar. Las injusticias no acababan y era solo el principio de lo que le esperaba en la capital del país. Aunque no hallaba salida a sus problemas, la mano amiga de las personas de bien hicieron que su vida mejorara, encontrando apoyo en la gran ciudad.
desde que llegué a Bogotá, empezó otra etapa de mi vida, otra etapa en la cual pues no ha sido tristezas, igualmente he tenido alegrías, satisfacciones. Todo comenzó un 27 de diciembre, cuando me desplazaba de mi lugar de trabajo hacia mi residencia. Iba en el transporte urbano y al bajarme vi cómo todas las personas se le acercaban a él porque se había desplomado, había caído. Vi cómo había gente que se le acercaba con intenciones de robarle, de quitarle sus pertenencias. Me atreví a acercarme porque vi la necesidad, le vi la necesidad de que quise ayudarle y le brindé pues ayuda en ese momento, como fue suministrarle agua para que tomara y que se levantara y siguiera pues su ruta. La persona que se acercó para ayudarle no solo le tendió la mano en un momento de angustia y desesperación, también se convirtió en apoyo para seguir adelante. Lo que pude ver era que iba consternado, no se sentía bien. Ya poco a poco fue cuando empezó a comentarme su situación, su difícil situación que vivía al llegar aquí a Bogotá y verse solo, sin familia, sin nada. Me comentó la situación que vivía allá en Ocaña, donde por la violencia tuvo que salir pues dejando a su familia, su hogar, sus padres, sus hermanos, y llegar a una ciudad tan grande donde no iba a encontrar nada, ni apoyo moral. Eso fue todo lo que él me dio a conocer en ese momento. Él lo invitó un día a almorzar y ahí cuando él me lo presentó y ya él nos empezó a contarle lo que le había pasado en Ocaña, los problemas que cómo le había tocado venirse de allá. Y pues a mí me parecía terrible, porque uno ya más o menos conocía esas cosas de esa gente que le hacen eso, que les toca, como decía, el anochecer y no amanecer. Y él me contó la historia de lo que el por qué se había tenido que venir de su pueblo. Y así lo distinguimos así, ya él se hizo, ya yo me di cuenta que pues una persona como sana, que no tenía malas costumbres, o sea, como muy colaboradora. En ese entonces la señora Graciela tenía una floristería y Johnny le colaboraba. Él salió a vender y a consignar un dinero al banco, pero al llegar allí se encontraba lleno. Decidió ir a comer algo en la sucursal de la Brasa Roja y algo sucedió. Él llegó a entrar al punto de venta. En ese momento fue atracado. Le ofrecí un vaso con agua y pues le brindé el apoyo en ese momento. Él me dijo que era para él muy duro que le hubieran robado su dinero y pues además él se encontraba sin trabajo. En ese momento yo le dije qué carreras tenía y qué hoja de vida me podía aportar para yo hacérsela llegar a mis jefes. Pues esto lo hice porque en sí vi una persona muy honesta y bastante preparada. Entré a trabajar por primera vez a Bogotá pues por un ratero. A veces la ironía de la vida que le preguntan a uno en la empresa: ¿y usted cómo llegó a la empresa? No, yo llegué recomendado por un ratero. Y sí, el ratero fue el que me abrió la puerta a un trabajo. Ese personaje que a pesar que me robó, lo recuperé que en 8 días, recuperé la plata o en menos. La empresa me dio la oportunidad de trabajar con ellos por ese incidente. Yo le hablé a mis jefes superiores de él y lo mandaron a llevar la hoja de vida exactamente a la compañía, llevándome la sorpresa pues de que le habían dado una oportunidad con un cargo más alto que el que yo ejercía en ese momento, por analizar la capacidad, y le dieron un grado de gerente. A pesar de los incidentes ocurridos no solo en Ocaña, sino en Bogotá, no todas las puertas se cerraron, y aunque el gobierno no le ofrecía ninguna ayuda,
Johnny Cañizares respondió al apoyo que personas del común le brindaron en los momentos que él más lo necesitaba. Mis alegrías es conocer de pronto a la familia La Torre Rogeles, donde Johnny y su mamá, doña Graciela, me brindaron ese apoyo, en donde ellos fueron mis psiquiatras, donde ellos fueron, me mostraron la vida de otra manera. Encontrar también gente pues, que de una u otra manera me ha colaborado. Y para mí eso son alegrías, son cosas positivas. No puede ser que por ser que me haya caído en tales enfrentamientos, que haya perdido todo aquello, que haya perdido mi negocio, no mi familia, porque pues en cierta parte sí está distribuida entre otras ciudades. Porque haya perdido eso, no me siento fracasado, sigo en la lucha, sigo con un propósito, pero al igual busco mi seguridad porque me ha tocado que después que salí de donde doña Graciela, he estado viviendo en otro lugar, de pronto porque me han hecho llamadas, me han perseguido aquí en Bogotá. Después de un año, más o menos, me han perseguido. Han llamado, me han buscado y me ha tocado que destruirme, no vivir mucho tiempo en un lugar. Los grupos al margen de la ley, no contentos con desterrar a las personas de sus lugares de origen, persiguen a sus víctimas a donde vayan y hacen de sus vidas un constante temor al no saber si en alguna esquina pueda encontrarse en medio de una venganza y lastimar a los seres que están a su alrededor. Perdí todo. E igualmente por esa seguridad, por estar asustado, por estar en un lado y en el otro, he corrido con mi familia en un lado y en el otro. Mis hermanas vinieron, pero me tengo que mandarlas para otro lado porque no quiero que corran peligro. Estoy aquí en Bogotá e igualmente busco una salida, no sé, busco un bienestar, pero solo lo decide es el gobierno, solo decide es darme una oportunidad. Eso es lo que busco, lo que he llegado. Pero si mi seguridad no han puesto atención, ¿a quién le digo? He ido a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, a cualquier ente donde he manifestado esto, pero no he tenido respuesta. El camino de un desplazado en Colombia no es nada fácil. Y aunque Johnny ha corrido con mucha suerte, a pesar de los innumerables tropiezos, hoy en día, gracias a su esfuerzo y sacrificio, se encuentra trabajando en una importante empresa. Además de hacer una especialización en administración financiera, y por si fuera poco, es especialista en la Ley 675 de 2001. Su llegada a Bogotá no fue planeada, fue provocada por grupos al margen de la ley, quienes lo convirtieron en una víctima de un flagelo que cada día es más frecuente, un desplazado más por una guerra absurda que esperamos termine y convierta a nuestro país en potencia por la calidad de personas que aún se solidarizan y ayudan al prójimo.